Mi nombre es Neftalí Alejandra Silva Rodríguez, estudio odontología, estoy en segundo semestre, grupo D. Voy a hablar sobre lo que es el sistema urogenital. Es el que se comienza a desarrollar antes que el sistema genital y consta de los elementos siguientes, que son los riñones, los cuales producen y eliminan la orina. La uretra, que es la que transporta la orina desde los riñones hasta la vejiga. La vejiga, que es la que almacena temporalmente la orina. La uretra, que es la que conduce la orina desde la vejiga hasta el exterior. Para el desarrollo de los riñones y los uretes existen unos precursores que se derivan del mesodermo intermedio. Este se va a dividir en tres grupos, que es el pronefros, mesonefros y metanefros. Y comenzaré hablando con lo que es el pronefros. El pronefros es una estructura bilateral y aparece al comienzo de la cuarta semana. La mayoría de los conductos pronéfricos persisten y son utilizados por el siguiente conjunto de riñones. Y aquí explicaré los precursores, que son los que se derivan del mesodermo intermedio. El pronefros, que es la división más cefálica, que es esta. El mesonefros, que es la porción intermedia. Y el metanefros, que es la porción más interior a este, como lo podemos apreciar aquí. Este es aquí como se encuentra. Córtale. Los mesonefros son órganos excretores grandes y alargados, aparecen al final de la cuarta semana caudalmente. Al pronefros, los órganos mesonéfricos funcionan como riñones provisionales durante unas 4 semanas hasta que los riñones permanentes se desarrollan y adquieren su función. Los nefros lo vamos a dividir en una porción torácica y una porción lumbar. A partir de la cuarta semana de gestación va a formar una estructura tubular llamada tubos mesonéfricos. Si hacemos un corte transversal, podremos observar, este es el corte transversal, podremos observar el tubo neural intestinal, que hace la formación de las vesículas. Los túbulos empiezan a alargarse y poco a poco van a entrar en la región más medial de las cavidades del embrión. Aquí podemos apreciar el contacto con raíces arteriales a la aorta primitiva con estos túbulos mesonéfricos, que ya viene siendo esto. Y aquí ya formará lo que son los glomérulos, más la cápsula de Bowman, que formará un corpúsculo renal. Es esto. El metanefros primordios de los riñones permanentes comienza a desarrollarse en la quinta semana y empieza a funcionar aproximadamente 4 semanas después. El sistema colector se encarga de recolectar esta orina producida en el riñón para transportarla hacia la vejiga y eventualmente hacia el medio externo. A través de la uretra, este sistema se va a originar en una yema uretral. Esta se forma a partir del intestino colector de este sistema. Después, en su formación, formará el uréter, pelvis renal, cálices mayores y menores. Estas eventualmente se subdividen en cálices menores hasta llegar a las 12 generaciones de túbulos colectores que desembocan su contenido del producto de las excreciones o del sistema excretor hacia las cálices menores. Bueno, aquí tenemos la primera imagen, es en la conexión del conducto mesonéfrico. Se formará la yema uretral, que es esta, la cual formará los conductos colectores de este sistema. Esta yema va creciendo poco a poco. Aquí, esta yema poco a poco va creciendo, invadirá la última porción, que es el mesodermo intermedio. En esta imagen, poco a poco, como la va invadiendo, va a ir formando una serie de ramificaciones, así como estas, para formar al uréter, pelvis renal, cálices mayores y menores, túbulos colectores. Ahora hablaré sobre lo que es el sistema excretor. Este se forma a partir del metanefros, se encuentra alrededor de la yema uretral.
En esta imagen observamos túbulos colectores y alrededor en el tejido metanéfrico formarán una serie de vesículas renales que son estas. Aquí ya poco a poco estas vesículas se irán expandiendo en forma de tubos con forma de S. Estos tubos se están invadiendo al resto de metanefros para formar en contacto con las raíces arteriales que llegan al riñón y glomérulos, que son estos. El riñón se produce a través de dos estructuras, que es el metanefros y la yema uretral. Este riñón empieza a ser funcional a partir de la 12ª semana de gestación mediante la producción de orina y es completamente funcional a la 12ª semana de gestación. Este riñón se forma más o menos a la altura de la cavidad pélvica y poco a poco va ascendiendo hasta que llega al nacimiento y tendrá un aspecto lobulado y posterior al nacimiento durante el desarrollo postnatal. Adquirirá una apariencia lisa, así es como se ve. En esta imagen podemos observar lo que es la yema uretral. Esta invade al metanefros y podemos observar la posición en que se encuentra. Aquí poco a poco con el desarrollo renal va ascendiendo desde una posición o desde la cavidad hasta llegar a su lugar, que ya es esto. Durante este ascenso, en un momento dado se puede encontrar una serie de anomalías, no solamente en la formación, sino también en la posición de estos riñones. Por ejemplo, se pueden encontrar datos de agencia renal donde simplemente no se desarrolla un riñón por la falta de producción del tejido metanéfrico, como puede ser este caso. También puede ser por la falta de producción de tejido metanéfrico que se pueden encontrar en riñones bilobulados o riñones que no hayan ascendido a la cavidad abdominal y permanezcan en la cavidad pélvica, inclusive si se puede llegar a encontrar un doble riñón, que es como en este caso. Aquí es donde encontramos un doble riñón. Bueno, y pues la vejiga se va a derivar a partir del intestino posterior, del seno urogenital. Esta dará forma a la vejiga que continúa con el alantoides de este conducto. Se oblitera tomando un conducto o ligamento umbilical medio a través de este seno urogenital. Este dará forma a la vejiga que continúa con el alantoides y posteriormente este alantoides o este conducto se oblitera formando un conducto o ligamento umbilical medio a través de este seno urogenital. Se formará la porción prostática y la porción membranosa de la uretra en el caso evidentemente masculino. Los uréteres se van a formar gracias a la disociación del conducto mesonéfrico con la vejiga, ascienden junto a los riñones, pero en su porción más caudal quedan unidos a esa región de la cloaca para permanecer en unión con la vejiga. Los conductos mesonéfricos como tal se desplazarán a la cara posterior de la vejiga y en su parte medial van a penetrar hacia la porción de la uretra prostática para entonces desembocar al conducto deferente y a su conducto eyaculador. En esta imagen podemos observar el conducto mesonéfrico que forma la yema ureteral de tal manera que eventualmente formará el uréter. Mientras que están estos dos unidos se disocian entre sí, logrando que la yema ureteral forma el uréter que permanezca a este nivel conectado a la vejiga, que es este. Esta se fue hacia arriba, este conducto que está asociado, si seguimos con lo que es el desarrollo, pues se fue más para arriba. En el caso del hombre, que se puede observar cómo el uréter queda arriba y hacia los lados de lo que formará lo que es la vejiga, es esto. Entonces el conducto mesonéfrico, su porción más caudal se asocia o desemboca en la cloaca. Esto dará origen a la conexión que hay entre la vejiga y este conducto mesonéfrico, porque los uréteres se van a formar gracias a las disociaciones, es decir, a la separación del conducto mesonéfrico con la vejiga. El sistema genital se va a dividir en gónadas, llámese testículo o ovario. En los conductos por los cuales se transportan sus elementos formen a sus productos hacia el exterior. Para empezar, las gónadas van a formarse o van a verse influenciadas, en el caso del sexo masculino, por el cromosoma sexual Y. Esto va a influir en la formación del testículo o en el varón, o ya sea el testículo o ovario. Estas dos estructuras de la división del mesodermo intermedio
llamada mesonéfrico del mesonebros formará la cresta gonadal. A partir de la 7ª semana de gestación se van a encontrar características morfológicas propias del sexo masculino o sexo femenino. Las crestas gonadales se van a ver invadidas por células germinales primitivas. Estas células se originan en el lipoblasto y migran al saco vitelino, permanecen dentro y poco a poco van migrando a través del conducto del saco vitelino. Del mesetero dorsal atravesando el tubo intestinal hasta ponerse en contacto con la sexta semana de gestación con la cresta gonadal. En esta primera imagen tenemos al embrión y a través del conducto vitelino estas células migran, este es el conducto vitelino, migran las células a través del mesenterio dorsal que llegan hasta el mesonefros. Si hacemos el corte transversal, vamos a poder ver esta segunda imagen. La cavidad intramembranosa se puede observar a la aorta, esta es la aorta, al tubo intestinal, este es el tubo intestinal, y a los lados se puede observar lo que son las crestas gonadales derivadas del mesonefros. Aquí esto es lo que se prolifera al epitelio. Aquí pues ya tenemos células que se proliferan al epitelio para formar estructuras de conductos alrededor de células germinales, que son estas. En el testículo vamos a encontrar una proliferación de cordones sexuales. Estos cordones poco a poco empiezan a invadir el mesénquima de estas crestas gonadales para formar las redes de conductos del testículo. Sin embargo, en el caso del sexo femenino, gracias a que tienen genotipo 2X, estos cordones sexuales se habían formado por la proliferación de células epiteliales que degeneran los cordones, que son sus sustitutos para el estroma que formará la médula del ovario. También se encontrará una proliferación epitelial que rodeará las células germinativas. En las células germinales primitivas, estas células en el ovario se llamarán ovogonio. El conducto mesonéfrico va a sufrir una involución en su polo superior, pero a su polo caudal va a persistir formando esta región de conductos eferentes y los túbulos paragenitales que formarán al epididimo y parididimo y a la porción mesonéfrica. El conducto paramesonéfrico en el caso del sexo femenino es un poco más complejo. Su polo craneal queda abierto a la cavidad abdominal, mientras que su polo caudal va a cruzarse en sentido ventral, es decir, anterior al conducto mesonéfrico. Y al nivel de la línea media se va a fusionar con el conducto paramesonéfrico contralateral. Esta fusión va a producir dos extremidades y un cuerpo medial, es decir, el canal del útero y del tubérculo paramesonéfrico. Ahora hablaré sobre los genitales externos. En genitales externos podemos observar el tubérculo genital, las tumefacciones, labios escrotales y entre ellos los pliegues uretrales. Estos están en contacto con un orificio que es la membrana cloacal, que es esta, y la cual forma la parte del ano. Es más para abajo. Aquí podremos observar cómo con la diferenciación que se va dando durante el desarrollo, esta membrana cloacal se divide en dos porciones: el ano como tal, que formará parte del contacto anal cuando esté en contacto con el intestino posterior, y a la vagina. Aquí aún se está hablando de una etapa indiferenciada en esto. Después, con el sexo masculino, el falo se desarrolla. El falo ya se desarrolla, y en el caso de la mujer, este desarrollo no es tan notorio como en el caso del masculino. En el caso del sexo masculino, se fusionan entre sí para formar precisamente al escroto, y los pliegues uretrales en el caso del sexo masculino se fusionan. Al fusionarse van a dejar un conducto
que dará origen a la uretra peniana. Podemos observar otras imágenes de la uretra peniana. En el caso de la uretra peniana, cuando se pone en contacto con la porción más anterior al glande, permanece este nivel sin conexión, por así decirlo, poco a poco se realiza para dar su desembocadura. En el caso de las mujeres, aquí se pueden ver todas las alteraciones morfológicas en el útero. Estas no van a ser obvias. Estas no van a ser obvias hasta que no se encuentre un hallazgo en una exploración, donde gracias a la fusión de los tubos paramesonéfricos forman el cuerpo uterino como tal. Esta fusión puede ser incompleta y puede producir un útero bicórneo porque tiene dos cuernos. Bueno, aquí tengo un mapa conceptual del sistema urogenital. Aquí tengo algunos conceptos que son algunos de los más importantes. Aquí es donde hablo de sus definiciones.